Estamos viendo el gran tema. ¿Cuál es el tema que estamos predicando los días domingos? ¿En qué tema estamos ocupados los días domingos por la mañana? Pasamos de noche. El creyente comprometido con Dios y la iglesia local. El creyente comprometido con Dios y la iglesia local. Un creyente que no tiene compromiso con su iglesia local, pues está nada más viviendo y oyendo, y yéndose y viniendo, así, nada más. Estamos hablando de un gran hombre en el Antiguo Testamento, Nehemías, con un tremendo compromiso con Dios, un trabajo grande que Dios puso en su quehacer, el trabajar para reconstruir los muros de Jerusalén. Tenía un compromiso con Dios. Y por eso estamos analizando, allí estamos viendo Nehemías. En el capítulo 3 de Nehemías vemos el reparto de trabajo de edificación de los muros de Jerusalén. Nehemías repartió el trabajo por familias, por grupos, para llevar a cabo la reconstrucción de los muros. Fueron 40 grupos para llevar a cabo esa gran obra, siendo Nehemías quien estuvo al frente como líder principal. En el capítulo 4 se levantan los enemigos. Capítulo 4 se levantan los enemigos, que ellos no estaban de acuerdo que esos muros se reconstruyeran, porque eran enemigos del pueblo de Israel. Y había sido invadido Jerusalén, y los enemigos estaban opuestos a que esto se llevara a cabo. Nehemías habla al pueblo para tener precauciones con los enemigos de la obra. Nehemías los organiza, pero al mismo tiempo les dice las precauciones que van a tener. Pero que la obra no se iba a detener. A pesar de los enemigos que estaban allí, opuestos a que eso se hiciera. Ahora, ¿cómo debe vivir el creyente comprometido con Dios y su obra? Veamos las 4 precauciones que Nehemías tomó al reconstruir los muros de Jerusalén. Sabemos de que todo trabajo hay enemigos. Si usted quiere trabajar, quiere tener compromiso con Dios en la obra, de hecho va a tener que soportar los enemigos. Porque los enemigos son aquellos que le van a decir: ¿y para qué te estás molestando? ¿Para qué estás empeñado en hacer eso? No hagas nada, pasátela bien. Pero no es así la vida.
En primer lugar, Nehemías. Número 1, Nehemías dependía de Dios en oración y no en su propia fuerza y sabiduría para reconstruir los muros de Jerusalén. Vamos a pedir todos los de este lado que se pongan de pie y nos van a poner ahí en la pantalla. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 9. Y ustedes le van a dar lectura a una voz, a una sola voz. Vemos eso. Leamos. Palabra de Nehemías. ¿Qué vino? Hermanos, vamos a parar porque estamos allí en Nehemías 1 y en Nehemías 4. Nehemías 4, 1 al 9, les dije yo. Pero están allí con Nehemías capítulo 1. Por favor, los que están en la cabina que puedan. Cuatro, 1. Dice, cuando oyó Sanballat, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Amén. Siéntense. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Nehemías oró a Dios. Si usted quiere trabajar en la obra del Señor, usted tiene que orar. Orar, orar y orar y orar. Porque hay enemigos. Para que usted no trabaje en la obra del Señor, hay enemigos. Satanás pone pereza. Satanás pone desánimo. Satanás dice, no puedes.
Satanás le va a meter un sinfín de cosas para que usted no trabaje en la obra del Señor. Pero Nehemías oró al Señor. La oración de un creyente comprometido con Dios y su obra debe llevar decisión y valor. Decisión para trabajar, valor para trabajar en la obra del Señor. Y cuando eso tenemos es porque estamos decididos a trabajar en la obra del Señor. Estamos decididos a gastarnos en la obra del Señor, a descubrir nuestros dones y nuestros talentos para edificar los muros de la iglesia. Y eso es lo que se necesita. En la iglesia se necesita eso. Hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres de decisión. Hombres y mujeres que tengan confianza en Dios. Hombres y mujeres que tengan valor de trabajar en la obra del Señor. Eso se necesita. ¿Por qué la obra del Señor no avanza como quisiéramos? Porque no hay hombres y mujeres de oración. No oran. La oración va a darnos a nosotros ánimo, valor, fe, confianza en el Señor y nos levantamos para trabajar. Esa es la vida cristiana, ese es hombres y mujeres de valor. Y eso es lo que Dios quiere. Trabajar en la obra del Señor. Y dice, edificamos pues el muro, dice Nehemías, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Se necesita ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces dice Nehemías, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Unos trabajaban y otros cuidaban. Día y noche. Día y noche trabajaban. Nosotros los creyentes debemos edificar la obra de Dios. Y para eso necesitamos tener confianza en Dios. Necesitamos trabajar, tener valor y ánimo en la obra. Y así podremos edificar el reino de Dios, que es la expresión máxima de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Pero todos los que estamos aquí, debemos orar por la obra. Y después de orar, recibir valor, poder, ánimo, fuerzas. Es decir, vamos a hacer la obra. No quedarse metido en su casa, ahí tranquilo, escuchando a saber quién. Pero ahí está en la casa, no se levanta, ni se limpia los zapatos. Para trabajar hay que limpiar, claro, hay que sudar, pero hay que estar dispuestos a hacer la obra del Señor. Hombres y mujeres comprometidos con Dios para levantar
la obra del Señor. Aquí está una banquita, véngase mi hermano Mauricio, adelante su esposa, vénganse aquí, mire. ¿Verdad? Muy bien, en segundo lugar, Nehemías tiene precaución y organiza al pueblo para dar seguimiento a la obra. Vamos a leer capítulo 4, escuchen bien, 4, 10 al 15. Pónganse ustedes de pie, los de este lado. A una sola voz vamos a leer. Nehemías 4, del 10 al 15. Vamos. Y dijo Judá: no sé. Quince. Amén. Siéntense. Cada uno a su tarea. Cada uno. Los ancianos de la iglesia tienen su tarea. Les toca enseñar la palabra y predicar la palabra. Esa es la tarea de ser un anciano de una iglesia. Los diáconos tienen su tarea. La tarea de los diáconos es servir las mesas, servir a los hermanos, tener el control del culto. Los diáconos son los que sirven, son los servidores. Los maestros de escuela dominical son los que van en busca de niños para traerlos. Y al traerlos a la iglesia les enseñan la palabra de Dios con sabiduría, con gracia, con amor. Y los niños están felices porque los maestros se preparan bien para dar la clase. Esta es la oportunidad de ser un maestro que comienza a estudiar su lección desde el domingo por la tarde hasta el siguiente domingo que va a ser dar su enseñanza. Y viene reque preparado. Y eso es la tarea. La tarea de los jóvenes es reproducirse. ¿Por qué se mueren los grupos juveniles y los grupos homogéneos de la iglesia? ¿Por qué llegan a morirse? Porque no se reproducen, no trabajan, no alcanzan jóvenes, no alcanzan mujeres, no alcanzan hombres, y somos los mismos de siempre. Mire lo que pasó con Nehemías. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos.
y hagamos cesar la obra. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Nehemías, un líder, un creyente en Dios, no se atemorizó por sus enemigos y organizó las familias para que hicieran el trabajo. Lo que ahora nos pasa es que no tenemos compromiso con Dios. No le creemos a Dios. No le obedecemos a Dios para hacer su obra. Hay algunos hermanos que a los 8 le vemos que viene y se sienta aquí. ¿Qué trae? ¿Qué hace? Nehemías, un líder creyente, con sus dirigentes de la obra, siempre daban gloria a Dios por el éxito de su trabajo. ¿Le está dando usted gloria a Dios porque usted es un creyente, un líder comprometido? ¿Le da alabanzas y adora a Dios por el trabajo que usted hace en la obra del Señor? ¿O no? ¿No se goza por lo que usted hace en la obra del Señor? Mire los versículos. Versículos 12 al 15. Nehemías, pero antes dice, Nehemías, un líder creyente con sus discípulos, con dirigentes de la obra, siempre daba gloria a Dios por el éxito de su trabajo. Versículos 12 al 15. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieron ellos, caerían sobre vosotros. Entonces, por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Un gran líder, Nehemías. Puse al pueblo por familias, con sus espadas. Ahí con espadas. No sé en qué mano, pero con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Mire qué bonito lo que le dice. No temáis delante de ellos. Acordaos. Acordaos ¿de quién? Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno en su tarea. Pero ¿qué dice Nehemías? Acuérdense que tenemos un Dios grande. Acuérdense que tenemos un Dios todopoderoso. Acuérdense que Él va a pelear por nosotros. Les hace recordar del Dios grande. Alaba a Dios por el éxito que Dios da cuando nosotros verdaderamente queremos trabajar en la obra del Señor. Él va a pelear por nosotros. Sin embargo, lleven la espada, lleven el arco, lleven todo. Las armas que tengan, llévenselas. Porque hay que trabajar. La obra no va a cesar. La obra la vamos a continuar y vamos a terminar. Y en 52 días vamos a terminar esta obra. Un tremendo líder, un tremendo creyente
que le cree a Dios. Y eso es lo que tiene, lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que necesitamos. No es otra cosa. Necesitamos saber de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que pelea para defendernos, un Dios que está a nuestro lado. Yo por eso tengo capacidad de hablar a la gente. Toco las puertas, voy a las casas y les digo y les hablo de quién es nuestro Dios y qué es lo que Dios quiere. Pero muchas veces nosotros somos tan miedosos, tan temerosos, que hasta una cucaracha le tiene miedo. Hombres y mujeres, también los hombres, miedosos. Un día vamos a agarrar a algunos cuantos hombres y les vamos a meter un ratón en la bolsa. Tal vez así se animan. Muy bien, hermanos. Ese es el Dios nuestro. ¿Por qué nosotros muchas veces nos desanimamos y no hacemos la obra de Dios? Porque no consideramos quién es nuestro Dios. Todo creyente tiene un Dios grande, temible, poderoso, y que Él pelea por nosotros y por nuestras familias, nuestras casas. Ese es nuestro Dios. Trabajemos en la obra de nuestro Dios. Lo único que usted puede llevarse de esta tierra es el trabajo, los frutos de su trabajo que usted haga aquí en la tierra. Es lo único. Y después de eso no se va a llevar nada. Vale la pena invertir en la obra del Señor, trabajar en la obra del Señor, gastarse en la obra del Señor. No vivir solo pasándola. En tercer lugar, Nehemías siempre tuvo un trompetero para convocar al pueblo cuando habían problemas. Todos los de este lado se ponen de pie, por favor. Vamos a leer los versículos 16 al 23. Todos, las dos naves. Le salió barata porque son dos. Vamos a ver. Versículo 16. Dice: amén. Siéntense, siéntense.
¿Solamente para qué se quitaban la ropa? Para bañarse. Y así, 3 minutos para que se bañen, a bañarse y a la obra. Y a la obra. ¿Qué les parece? Estos son los hombres y mujeres que tienen compromiso con Dios y con la obra del Señor. Mire qué tremendo, ¿verdad? Desde aquel día, dice, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, ¿qué? La espada. Con una trabajando y con otra con la espada. ¿Por qué? Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande. Era un trabajo grande, no era pequeño. Grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando escuchen la trompeta, vénganse, unámonos. Y Dios va a pelear por nosotros. Hermano, cuando usted quiera hacer la obra del Señor, se disponga a hacer la obra del Señor, tiene que saber de que Dios va a estar con usted. Dios lo va a ayudar. Dios lo va a usar. Porque todos los que estamos aquí podemos. Nadie puede decir que no puede. La obra del Señor es grande. Es grande, pero todos podemos hacer la obra del Señor porque el Espíritu Santo nos ha capacitado. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene capacidad para hacer la obra del Señor. Desde un niño en adelante. Todos podemos, si queremos. Recuérdese que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nosotros nos ha puesto aquí para servir. Debemos de vivir para servir a otros. Eso se necesita en la obra del Señor. Unos trabajan en la obra, la otra mitad vigilaban y estaban armados. Nehemías organizó a los que edificaban que tuvieran sus armas, sus espadas con ellos. Nehemías confía en Dios, pero también pide al pueblo que esté listo para defenderse de los enemigos. ¿Es pecado defenderse de un enemigo? No. Es más pecado dejarse vencer o matar de un enemigo. Hay que vivir para Dios. Hay que vivir para hacer la obra de Dios. Y no tenemos que ser tan temerosos, tan miedosos. Hay que hacer la obra de nuestro Dios.
El creyente que tiene compromiso con Dios y su obra siempre depende de Dios en oración para trabajar y ser usado, haciendo la tarea que se le ha encomendado en la iglesia. Como anciano, pastor, que predica, que enseña la palabra, como diácono, diaconisa, que sirve las mesas, maestros de escuela dominical, que buscan niños para darles las enseñanzas. Se organiza y organiza al pueblo para hacer la obra. Siempre, Nehemías siempre es precavido en la obra y tiene confianza en Dios, grande y temible, que sabe que pelea por nosotros. Estos son los creyentes comprometidos con Dios y su obra. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted un creyente comprometido con Dios y la obra y su obra? ¿O carecemos de compromiso, de valor, de ánimo? Y por eso es que la obra no avanza, la obra no crece. Necesitamos, hermanos, levantarnos. Estamos terminando un año, vamos a iniciar otro año, pero Dios quiere que seamos creyentes de valor, hombres y mujeres que trabajamos en la obra de nuestro Dios. Vamos a orar pidiendo la ayuda. Padre, te damos gracias en esta mañana y pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que hables, Señor, a nuestro corazón. Tenemos este gran ejemplo de este gran hombre, Nehemías, un siervo que tú levantaste, Señor, para edificar los muros de Jerusalén. Ahora quieres levantar hombres y mujeres para que trabajemos en tu obra, Señor. Que podamos restaurar, Señor, tu obra en todos los sentidos. Bendícenos, úsanos, Señor. Que podamos terminar con éxito el año, Señor, y recibir un año con compromiso para trabajar en tu obra. Cada uno en su trinchera, cada uno en su lugar, cada uno con sus dones, con sus talentos, aprovechando bien el tiempo. Ayuda a cada creyente, a cada hijo tuyo, para que estemos listos y preparados para recibir el año y trabajar con denuedo en tu obra. Oramos y pedimos tu ayuda para cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga grandemente. Bueno, gracias a Dios por la palabra. Y así como estamos, hermanos, vamos a entonar un himno. Pero ahora lo vamos a entonar solamente con nuestras voces. Así a capela lo vamos a cantar. Himno 222. ¿Por qué Él vive? Himno 222. Pónganse de pie, hermanos, por favor, pónganse de pie. Y vamos a entonar este himno. 1, 2, 3. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó.
no temo al mal.